Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de esos momentos wow. Esos instantes en las series que nos dejan sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las redes sociales tardiendo. Así es, vamos a centrarnos en esos besos que no son solo besos, sino que son declaraciones de guerra, momentos de inflexión, confesiones inesperadas. Besos que lo cambian todo. Y por supuesto, como el título lo indica, vamos a diseccionar el momento Kerem y Hande que tanto revuelo causó. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero recordarles que si les gustan las series turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana. Y déjenme en los comentarios qué otros momentos épicos de series turcas recuerdan. Me encanta leerlos. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense porque este viaje por el mundo de las pasiones turcas va a ser intenso. Vamos a sumergirnos en un universo donde las miradas lo dicen todo, donde el silencio grita más fuerte que las palabras y donde un simple roce puede desatar una tormenta de emociones. Porque seamos honestos, las series turcas saben cómo jugar con nuestros sentimientos. Vamos a empezar hablando de un clásico moderno, ***, Amor en blanco y negro, ***. Esta serie, protagonizada por İbrahim Çelikkol y Birce Akalay, es una joya para los amantes del drama y el romance con un toque oscuro. El Ferhat Aslan es un asesino a sueldo con un pasado turbulento y una fachada implacable. Ella, Aslınar, es una doctora idealista que por azares del destino, termina siendo rehén de Ferhat. La trama se complica cuando Ferhat necesita que Aslı lo cure después de un tiroteo. Para asegurarse de que no lo delate, la obliga a casarse con él. Sí, lo sé, suena a locura total. Pero a partir de ahí comienza una relación llena de tensión, desconfianza, y una innegable atracción. La serie explora la dualidad de la naturaleza humana, mostrando cómo la luz y la oscuridad pueden coexistir en una misma persona. Ferhat, a pesar de su oficio y su pasado oscuro, tiene momentos de vulnerabilidad que Aslı comienza a percibir. Aslı, por su parte, se debate entre el miedo y la compasión, tratando de entender al hombre que la mantiene cautiva. ¿Por qué menciono Amor en blanco y negro aquí? Porque tiene uno de esos besos que lo cambian todo. Aslı, atrapada en un matrimonio forzado y llena de miedo, poco a poco comienza a ver la humanidad que se esconde detrás de la dura coraza de Ferhat. Él a su vez empieza a sentir algo por ella, algo que nunca antes había experimentado. Y en medio de una situación de peligro, cuando ambos creen que pueden morir, se dan un beso desesperado, lleno de miedo, pero también de una incipiente esperanza y una conexión innegable. Ese beso no es un beso de amor propiamente dicho al principio, es un beso de supervivencia, pero marca un antes y un después en su relación. Es el punto de inflexión en el que Aslı deja de verlo solo como un monstruo y Ferhat empieza a verla como algo más que una prisionera. Es el inicio de su complicado, tortuoso y apasionado romance. Es un beso que rompe las barreras que ambos han construido a su alrededor, uniendo sus almas de una manera inesperada. Además, la química entre İbrahim Çelikkol y Birce Akalay era palpable. La pantalla chispeaba cada vez que estaban juntos. Su lenguaje corporal, sus miradas intensas y sus gestos sutiles transmitían a la perfección la complejidad de su relación. Y eso, obviamente, contribuyó a que ese beso fuera aún más memorable. Un dato curioso de esta serie es que aunque tuvo muy buena acogida en Turquía, no fue un éxito arrollador a nivel internacional como otras producciones. Sin embargo, se ha convertido en una serie de culto para muchos fans del género, precisamente por su trama intensa, sus personajes complejos y, por supuesto, esos momentos de alta tensión emocional. Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, el perdón y la redención. Sigamos con otro bombazo, ***Erkay, ***. ¡Ay, Erkay! Esta serie es una montaña rusa de emociones, llena de venganza, secretos familiares y, por supuesto, un amor prohibido. Protagonizada por Ebru Şahin y Aknagzu, Erkay nos cuenta la historia de Reyyan Anadolu y Miran Aslanbey. Miran llega a la vida de Reyyan con una misión: vengar la supuesta muerte de sus padres a manos de la familia Anadolu. Para ello se casa con Reyyan, la nieta del patriarca de la familia, pero al día siguiente la abandona. Drama, drama, drama.
Reyyan queda destrozada y Miran, aunque siente remordimiento, está consumido por la venganza. Pero como suele suceder en las series turcas, el destino tiene otros planes. Miran se enamora perdidamente de Reyyan y empieza a cuestionar todo lo que creía saber sobre su pasado. La serie explora temas como el perdón, la redención y el poder del amor para superar incluso las situaciones más difíciles. La lucha interna de Miran entre su sed de venganza y su creciente amor por Reyyan es uno de los puntos fuertes de la trama. Aquí el beso clave no es el primero, sino uno que ocurre mucho después, cuando la verdad sobre la venganza está saliendo a la luz y Miran tiene que elegir entre su amor por Reyyan y la promesa que le hizo a su abuela. Ese beso es una confesión. Es Miran diciéndole a Reyyan, sin palabras, que la elige a ella por encima de todo, a pesar de las consecuencias. Es un beso desesperado porque sabe que puede perderla para siempre, pero también es un beso lleno de amor y esperanza. Es un beso que rompe con el ciclo de odio y abre la puerta a la reconciliación. Es un momento catártico que marca un punto de inflexión en la relación de Reyyan y Miran, permitiéndoles construir un futuro juntos. Es un beso que simboliza el triunfo del amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza. Erkay fue un fenómeno en Turquía y en muchos países de Latinoamérica. La química entre Ebru Şahin y Aknagzu era innegable y la trama, aunque a veces un poco exagerada, enganchaba desde el principio. La serie te hace sentir todas las emociones, desde la rabia y la tristeza hasta la alegría y la esperanza. Un dato curioso es que la serie se grabó en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, y mostró paisajes espectaculares que contribuyeron a crear una atmósfera mágica y envolvente. La arquitectura, la cultura y las tradiciones de Mardin se integraron a la perfección en la trama, enriqueciendo la experiencia visual del espectador. Y ahora, llegamos al plato fuerte. Vamos a hablar de Love is in the Air, la serie que catapultó a la fama mundial a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque aquí viene el salseo. La historia es sencilla. Eda YLDZ es una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto rico y arrogante. Serkan le ofrece un trato: si finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá la beca. Obviamente Eda acepta a regañadientes y, como ya se imaginan, lo que empieza como un contrato termina convirtiéndose en algo mucho más real. La tensión entre Eda y Serkan es palpable desde el primer momento. Son polos opuestos, pero se atraen como imanes. Ella es espontánea, alegre y soñadora, él es reservado, metódico y ambicioso. Sus personalidades chocan constantemente, pero en esa confrontación nace una chispa que pronto se convierte en un fuego incontrolable. Y aquí es donde entra en juego el beso del que todo el mundo hablaba. En Love is in the Air hay muchos besos, obviamente, pero hay uno en particular que generó un revuelo increíble en las redes sociales. Y no es el primero. Es uno que ocurre cuando Eda y Serkan están fingiendo ser pareja, pero ya están sintiendo algo real el uno por el otro. Están en una fiesta y Serkan, celoso de ver a Eda con otro hombre, la besa. Apasionadamente. Frente a todo el mundo. Ese beso es una venganza, contra el otro hombre, pero también contra sus propios sentimientos. Serkan no quiere admitir que se está enamorando de Eda, así que la besa para marcar territorio, para demostrarle a él mismo y a los demás que ella le pertenece. Es un acto de posesión, impulsado por la inseguridad y el miedo a perderla. Pero también es una confesión. En ese beso Serkan le está diciendo a Eda, sin palabras, que la desea, que la quiere, que no puede evitarla. Es una declaración de intenciones, un grito desesperado de amor contenido. Y Eda, por supuesto, responde al beso porque ella también siente lo mismo. Ella también ha estado luchando contra sus sentimientos, negándose a creer que puede enamorarse de un hombre como Serkan. Ese beso fue un momentazo televisivo. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era explosiva y la escena estaba cargada de tensión y deseo. Las redes sociales se incendiaron. Los fans enloquecieron. Y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. El hashtag #Etser se convirtió en trending topic en cuestión de minutos, con miles de fans compartiendo sus reacciones y creando memes. La escena del beso fue analizada hasta el más mínimo detalle, desde la intensidad de las miradas hasta la forma en que se entrelazaban sus manos. Un dato curioso de Love is in the Air es que durante la grabación, Kerem Bürsin y Hande Erçel se enamoraron en la vida real.
La ficción superó a la realidad. Y eso obviamente contribuyó a que la química entre ellos fuera aún más evidente en la pantalla. Su relación se convirtió en un tema de interés mediático, con los paparazzi siguiéndolos a todas partes y los fans celebrando su amor. Lamentablemente la relación terminó, pero nos dejaron momentos inolvidables. A pesar de su ruptura, el legado de Love is in the Air perdura, y la serie sigue siendo una de las más populares y queridas del género. Hemos recorrido un camino lleno de pasión, venganza y confesiones explosivas, todo a través de esos besos que marcan un antes y un después en las series turcas. Vimos cómo un beso puede ser un arma, una declaración de guerra, una rendición o el inicio de un gran amor. Un beso puede ser un símbolo de poder, un acto de rebeldía, una promesa de lealtad o una simple muestra de afecto. En las series turcas, los besos son mucho más que simples besos, son momentos cruciales que definen el rumbo de las historias y dejan una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estos besos les pareció el más impactante? ¿Qué otros besos memorables recuerdan de las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. ¿Hay alguna otra serie turca que creen que merezca ser mencionada en un futuro vídeo? ¿Qué tipo de momentos de series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro? Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y recuerden, sigan disfrutando de las series turcas. Porque al final del día, ¿quién no ama un buen drama lleno de pasión y romance?